Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Muy buenos días. Pues hemos llegado a la mitad de esta serie denominada Reconstruir. Y lo que hemos establecido claramente, auxiliados por la palabra de Dios, es que nos urge reconstruir. Nos urge reconstruir. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros habíamos construido nuestra vida antes de llegar al conocimiento de Cristo, de su salvación y de la palabra de Dios, lo habíamos hecho de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque nuestra construcción había estado muy influenciada por los planos arquitectónicos que diseñó otro arquitecto y constructor llamado la serpiente antigua, el diablo. Y la manera en la que estos planos dictaban cómo debía de construirse nuestra vida, como lo hemos estado estudiando, es muy llamativa. Es la forma en la que la mayoría de las personas desde muy pequeños inclinan la construcción de su vida. Pero lo que hemos aprendido y que la palabra nos lo ha aclarado muy bien es que realmente esta manera de construir nuestra vida era la equivocada. Y esto es una realidad para todos aquellos también que no han entregado su vida al camino, a la verdad y a la vida que es Jesucristo, y sin el cual nadie puede llegar al Padre. Entonces, la manera en la que habíamos construido nuestra vida antes de llegar a los caminos de Dios fue la equivocada. Para aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, siguen construyendo de manera equivocada. Pero esto es serio. Lo que les voy a comunicar enseguida es serio. ¿Por qué? Porque inclusive, ya habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya habiendo aceptado la manera en la que Él reconstruye nuestra vida, hemos seguido construyendo con un fundamento y una estructura equivocada. Y lo que hemos terminado haciendo ha sido simplemente adornar la fachada de nuestra vida, hacerle algunos rezanes y remiendos para que se vea bonita, pero teniendo a Jesucristo, siguiendo el modelo equivocado, por dentro seguimos teniendo una estructura que no es la que Dios quiere. Entonces, quiero poner de su atención lo siguiente, porque si bien para los que están fuera de la familia de Dios esto es una verdad y han construido su vida con un fundamento y una estructura equivocada, para ti y para mí que estamos ya en el camino del Señor, seguimos siendo influenciados por los planos equivocados. Y el fundamento de esta serie es que sí, nos urge reconstruir. Pero para poder reconstruir hay que primero remover la vieja y la deteriorada estructura. Acompáñame a Mateo 9, versículos 16 y 17, que es el fundamento sobre el cual esta serie está siendo construida. Mateo 9, 16 al 17. Nos dice de la siguiente manera, son palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo: no sean necios, no sean altivos, no crean ustedes saber todo lo necesario para construir su vida. Vengo a decirles la insistente necedad del ser humano de querer simplemente parchar y adornar. Vengo a poner de su atención lo que tú y yo hemos hecho en varias ocasiones, en donde en lugar de ir al verdadero meollo, al centro donde está el problema, hemos terminado simplemente viéndolo de manera superficial y poniendo un parche nuevo en un vestido viejo e inservible. Y Jesucristo dice: eso es necedad, no lo hagan. Ni el sentido común nos hace comprender que esto va a resultar. ¿Por qué? Porque en ese vestido viejo que tienes tú, trata de ponerle un parche nuevo, y lo único que va a pasar es que el parche nuevo va a tirar del vestido viejo y lo va a romper, y se va a hacer peor la condición. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos remover, quitarnos ese vestido viejo y ponernos el vestido nuevo. En términos de esta serie, tenemos que remover toda la construcción equivocada, todo el fundamento y toda la estructura equivocada sobre la cual construimos nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces Dios comience a reconstruir algo nuevo y mucho más efectivo que lo que tú y yo hemos logrado alcanzar con nuestros meros esfuerzos. Debemos de remover los planos antiguos. Por favor, eso velo procesando. Debemos de remover los planos antiguos. Debemos de quitar la manera antigua en la que pensábamos, en la que tomábamos decisiones y en la que resolvíamos nuestros problemas. Tiene que ser removida. Y debemos permitir que Dios venga a reconstruir algo nuevo utilizando sus nuevos planos. Estos son los nuevos planos diseñados por Dios Padre. Esta es la nueva construcción que ha sido iniciada y finalizada por Dios el Hijo, Jesucristo. Y esta es la construcción que Dios Espíritu Santo le sigue dando el mantenimiento adecuado para que se siga manteniendo, funcionando adecuadamente. Y te invito entonces a que oremos, porque la lección que Dios tiene para nosotros este domingo, como lo hemos visto en las demás lecciones, es muy importante. Señor, Padre, Cristo, Espíritu Santo, Dios trinitario, Dios sabio, Dios que diseñaste el plan de construcción, Dios que viniste a iniciar la construcción y la finalizaste en la cruz, y Dios Espíritu Santo que hasta el día de hoy continúas la obra de mantenimiento y de restauración en estas vidas, mi Dios, que ahora son el nuevo templo en donde tú habitas, en donde esto maravilloso ha sucedido, en el que has venido a morar, en este cuerpo frágil, débil, y has decidido depositar tu gloria. Y ahora de nuestra parte debe de resultar el levantarnos cada mañana y decirte: Dios, continúa la obra de reconstrucción, no la has terminado. Yo pensaba que ya habías terminado, pero no, sigues, porque todavía hay cosas que tienen que ser removidas de mi vida.
Ayúdanos, mi Dios, a entenderlo. Ayúdanos a tener una mente, un corazón dispuesto para recibir tu palabra y para ser obedientes y dóciles y decidir hacer caso a tus planos. En el nombre de Cristo Jesús. Comunidad Viva dice amén, amén y amén. Inicio preguntándoles lo siguiente: ¿quieres la obra de reconstrucción de Dios en tu vida? Y tengo que hacer esta pregunta porque puede haber alguien que después de todo lo que hemos enseñado y de todo lo que Dios ha sacado a la luz sobre la vieja estructura, alguien puede decir: no me interesa, yo sigo construyendo mi vida como yo quiero, mi construcción está bien así como la tengo. De veras, puede haber personas que digan: yo no necesito. Y por eso es que les hago la pregunta: ¿quieres la reconstrucción de Dios en tu vida? Y la respuesta es sí. Miren, de mi parte, yo como responsable de mi familia digo sí. Yo quiero para mi familia, mi esposa, mi hijo, mis hijas, para mi persona, la obra de reconstrucción de Dios. Y junto con el pastor Jorge nos unimos y decimos: Dios, queremos la obra de reconstrucción para la iglesia cristiana Comunidad Viva. La queremos, pero ahora la pregunta es individual. ¿La quieres tú? Y la respuesta debe de ser sí. Sí la queremos. Entonces, si queremos la obra de reconstrucción que Dios quiere hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Remover. Tenemos que quitar. Y vaya que Dios nos ha mostrado a lo largo de esta serie todas las cosas, todas las actitudes, toda la forma de pensar que debemos de remover. Dios nos ha dado aquí en la Biblia los nuevos planos. Aquí están los nuevos planos. Aquí está el nuevo plano sobre el cual tú puedes ir y comenzar a ver la manera en la que Dios está reconstruyendo tu vida. Y quiero ir a una parte de la palabra que es fundamental para la obra de reconstrucción que Dios quiere hacer. Voy a tomar la versión del lenguaje traducido actual. Lo van a poner en la pantalla. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 127:1. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Salmo 127:1, versión traducción en lenguaje actual. Esto es lo que nos está diciendo. De nada sirve todo lo que hayas construido. De nada sirve todo lo que tú te hayas afanado, te hayas puesto a estudiar, te hayas puesto en dedicación a levantar y a construir. Porque si Dios no es el que está como fundamento de lo que estás edificando, en vano estás trabajando. Y el problema es que hay muchas personas que no lo creen y que se aferran. Y a los 14, 15 años, Dios viene a su vida y le dice: hijo mío, hija mía, quiero empezar una obra de construcción en tu vida. Y el jovencita dice: no, yo voy a construir mi vida como yo quiero. Y pasan 5 años y ¡pum!, comienzan a venir los golpes de las malas decisiones. Y Dios vuelve una vez más a los 20, 21 años: hijito, hijita, tengo planes para tu vida. Quiero hacer una obra de construcción preciosa. Y el jovencita con necedad, con altivez, con soberbia: no necesito. Yo sé cómo voy a salir adelante. Sé que me metí en estos problemas, pero yo voy a salir de ellos. Y pasan otros 10 años. Y los golpes de la vida siguen dando. Y con necedad, la persona ya más grande, más cansada, fatigada, frustrada, llega a Dios y le dice: tengo planes para reconstruir tu vida. ¿Y sabes qué es lo que algunas personas neciamente siguen diciendo? No, yo me metí en este problema, es la consecuencia de mi mala decisión, yo voy a salir de él.
Y pasan otros 10, 20 años. Y cuando ya este cuerpo está cansado, y cuando ya las emociones comienzan a caer a lugares en donde constantemente nos llevan a deprimirnos, a estar tristes, a estar angustiados, a voltear hacia atrás y no ver nada agradable, a ver el presente y no ver nada agradable, y ver el futuro y no ver nada agradable. Y Dios viene y dice: tengo planes para tu vida, puedo reconstruir y hacer algo precioso en tu vida, aún a tus años. Y hay quienes neciamente deciden negar los planos de Dios. Dios nos ha dicho que si no es Él el fundamento, en vano estamos trabajando. Pero ahora te pido que vayamos a una de las primeras construcciones del ser humano con esta actitud de soberbia, de altivez y de necedad. Ya la estudiamos en una lección pasada, pero vamos a regresar a Génesis 11:6 en la versión traducción del lenguaje actual. Mira lo que nos dice Génesis 11:6. Dios se acerca y ve a este pueblo altivo y necio que están insistiendo en construir una torre, la torre de Babel. ¿Por qué? Porque piensan que con esa construcción magnífica van a poder llegar hasta el cielo y van a poder decirle a Dios: ya ves, no te necesitamos. Y ve lo que Dios responde, porque es muy interesante. Dice Dios: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. ¿Me ayudas a leer lo que sigue? Ahora, nada les impedirá hacer lo que quieran. Bien interesante, es Dios el que está diciendo esto, y si Dios lo está diciendo es que es verdad. ¿Y qué es la verdad que nos está revelando? Que cuando el ser humano en su necedad, en su altivez, se propone hacer algo, no hay nada que le impida hacer lo que quieran. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo y nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y puso en el ser humano grandeza, puso en el ser humano capacidades de poder echar a andar su imaginación, su creatividad, su inteligencia, su razonamiento, y comenzar entonces a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro creador, hizo grandes cosas. Y Dios le dio al ser humano la capacidad de hacer grandes cosas. Pero cuando el ser humano se empeña en no poner como fundamento a Dios, dice Dios: todo lo que se propongan lo van a lograr. Y dime si el día de hoy no es cierto esto. Dime si el día de hoy, a lo mejor para algunos ya ni siquiera lo razonamos, ni siquiera nos sorprende, pero yo me sigo maravillando cuando veo los aviones y digo: ¿cómo han logrado eso? Ahora, cuando ponen los telescopios hacia el macrocosmos, o cuando ponen los microscopios hacia el microcosmos, yo digo: ¿cómo han logrado esto? El ser humano tiene esa capacidad de hacer grandes cosas aún sin considerar a Dios como fundamento. Pero Dios nos está diciendo: si Dios no es el que edifica tu construcción, en vano estás trabajando, y tarde que temprano esto va a ser una realidad tangible y dolorosa en tu vida. Y es este pensamiento, es esta actitud, una de las plagas modernas en la manera en la que las personas deciden construir su vida. Repito, es este pensamiento, es esta actitud, una de las plagas modernas en las que las personas deciden construir su vida. Desde muy pequeños lo vemos en esta forma de pensar occidental. Lo que se busca desde muy pequeños son las cualidades de destacar, las cualidades de salirse con la suya, de preocuparse nada más por yo y por yo. Desde muy pequeños lo vemos. Y la capacidad que tienen de sobresalir se manifiesta cuando en la escuela ves rápidamente los niños que levantan la mano. ¿Por qué? Porque quieren los primeros lugares. Tú lo experimentaste con tus hijos, con tus hijas. Hay ese nivel, ese anhelo, ese deseo de sobresalir, de tener esta distinción que pone entonces muy claramente una demarcación y una marginación ante los que se les cataloga como ordinarios o perdedores. ¿No es verdad esto?
¿No recibiste tú a alguna de tus hijos o tus hijas llegar a tu casa triste? ¿Por qué? Porque lo menospreciaron en la escuela, porque lo hicieron menos. ¿Por qué? Porque esa actitud de querer tener la preeminencia, los primeros lugares, pone claramente en evidencia a aquellos que catalogan como perdedores. Y esta dinámica genera niveles de ansiedad y de tensión muy elevados. ¿Por qué? Porque por un lado, los que están compitiendo por llegar a los primeros lugares están afanados, están interesados en hacer lo que sea con tal de llegar a esos lugares. Y cuando llegan a esos lugares, ahora el estrés es ¿cómo me mantengo? ¿No es verdad? Pero ahora vete al otro extremo de aquellos que están catalogados como perdedores, que no tienen las capacidades, los recursos. ¿Qué es lo que hay en su corazón, en su mente? Ansiedad. ¿Por qué? Porque no puedo tener lo que ellos tienen y me frustro. Porque sé mis limitaciones y sé que se me está escapando una vida que quisiera yo tener. Esto genera mucha ansiedad y mucha tensión. Y uno de los grandes problemas con esta dinámica que les he presentado es que esto ha generado sociedades altamente competitivas. Esta dinámica ha generado sociedades altamente competitivas y al estar compitiendo han dejado de ser algo que es muy necesario para garantizar el que todo lo que construyas se quede en pie. ¿Y qué es lo que han dejado de ser? Por querer ser sociedades competitivas, han dejado de ser sociedades contemplativas. Por querer ser sociedades competitivas, dejan de ser algo que es muy necesario para garantizar la estabilidad de cualquier construcción que tú levantes, y es ser contemplativos. Si analizamos los problemas del día de hoy, lo que a través de las eras humanas, como consecuencia de darle la espalda a Dios y que con gran intensidad hace resonancia hasta el día de hoy, es la competencia. Repito, desde el momento que le dieron la espalda a Dios, a través de las eras, lo que el día de hoy sigue haciendo resonancia es la competencia. Mira, si analizamos los problemas del día de hoy, vamos a encontrar niveles de competencia muy elevados. La competencia trae como consecuencia sociedades alteradas, estresadas, exhaustas, apáticas, depresivas y finalmente autodestructivas. Analiza los problemas en Medio Oriente entre judíos y árabes. ¿Por qué es competencia? Entre el comunismo y el capitalismo, entre el primer mundo y el tercer mundo, entre los conservadores y los liberales, entre los géneros ahora con las actitudes también de índole sexual, entre inclusive las religiones. Todo es muy influenciado por la competencia, el demostrar a los demás la superioridad. Y es la misma altivez que levantó las primeras construcciones. Es la misma actitud de Satanás cuando vio a Dios y codició su lugar y quiso hacerse superior a Dios. Exactamente lo mismo. El ser humano siguiendo los planos de la serpiente. Analiza la moda. ¿Por qué vistes como vistes? Por competir. Analiza los deportes, la competencia, las artes. Esta es una plaga que ha infectado la competencia. Y pon atención a lo que te voy a decir. La competencia genera en nuestro cerebro algo que viola el diseño de Dios al crearlo. Esta actitud de competencia produce que nuestro cerebro viole el orden, el diseño con el cual Dios lo creó, ya que la competencia lleva a la mente y lleva al cerebro a ir brincando de niveles, teniendo como énfasis llegar hasta la cima.
Repito, la competencia produce que nuestro cerebro procese la información de tal manera que su interés principal es simplemente ir escalando hasta poder llegar a la cima. Y cima, ponle cualquier plan, meta, deseo que tenga el ser humano. Pero en cada nivel, en cada etapa que tú experimentas, hay un proceso muy necesario de llevar a cabo. ¿Y qué es lo que garantiza la estabilidad? En otras palabras, el que ha sido infectado por la competencia toma solo lo necesario de cada etapa, de cada nivel para seguir escalando. El que está sumergido en la competencia ve cada etapa de su vida y simplemente toma de ella lo necesario que le garantiza ir al siguiente nivel para seguir escalando. Y esta es la razón por la cual muchos que llegan a la cima, que llegan al éxito, que llegan a la fama, y sin embargo terminan con niveles muy altos de frustración, porque cuando llegan a la cima se dan cuenta que no llegaron a la realización plena. ¿Por qué? ¿Por qué no se sienten realizados? Porque dejaron en el camino experiencias e información que Dios diseñó y que era muy necesaria que tú y yo la pudiésemos contemplar para ayudarnos a madurar. ¿Sí pueden entender esto? ¿Por qué es que no llegan a la realización aquellos que han llegado a la cima? Porque por ese afán de competir, toman de cada etapa nada más lo necesario y se olvidan del resto. Pero lo que Dios diseñó es que cada etapa hay información, hay algo que tú y yo debemos de contemplar, estudiar, asimilar, y que es lo que en verdad va a garantizar el que lleguemos a tener una madurez y una realización plena. Pero la competencia, que es la que está imperando el día de hoy, no tiene tiempo. Se le hace pérdida de tiempo. No puedo, yo tengo metas, tengo que alcanzar esto, ¿verdad? Y se afanan. Y pasan los años, y cuando finalmente alcanzan la meta, no se sienten satisfechos. Pero eso no es el problema más serio. El problema más serio no es su insatisfacción, es que voltean atrás y dejaron todo un desorden, ruinas, por con tal de ellos llegar a lo que se habían propuesto. Mira, la contemplación, que es lo que Dios quiere y que es muy necesaria para garantizar la sobrevivencia y la estabilidad, se ha ido extinguiendo. Ya no somos seres contemplativos. Nos aburre el tener esta actitud contemplativa. Mira, alguien que contempla, en lugar de enfocarse en las diferencias que hay, utiliza su capacidad intelectual y la razón que Dios le dio para construir en lugar de destruir. Y analiza tus decisiones que te han llevado a destrucción. Analiza las decisiones de tu hijo, de tu hija, que lo han llevado a destrucción. No estuvieron fundamentadas en un tiempo en decir: es que esto es lo correcto, mamá, y es que esto es lo correcto, papá, y es que tú no entiendes mis emociones, y es que tú no me comprendes. Sí, pero ahí está la consecuencia. La consecuencia es que en lugar de construir, destruyeron. Ahí está el empresario que logró llegar a la cima y tiene 10 de las empresas más poderosas en el mundo, pero tiene una familia destruida. La persona que entiende que la manera en la que Dios diseñó nuestro cerebro no es para estar en competencia, sino es para tener estos análisis profundos contemplativos, lo que sucede es que utiliza su capacidad intelectual y su razón para construir en lugar de destruir.
Y lo primero que una persona contemplativa logra reconocer es la urgente necesidad que tiene de reconstruir, saliendo de los niveles tóxicos de la competencia para correr a los beneficios de una vida contemplativa. Acompáñame a Proverbios 4, capítulo 4 de Proverbios. Versículos 20 al 22. Nos dice la santa palabra de nuestro Señor. Pon atención, por favor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, hija mía, estate atento, atenta a mis palabras. Esto denota una actitud contemplativa. La atención denota a alguien que logra salir de estos niveles de simplemente estar escaneando, como se le dice, para obtener aquellas cosas que me convienen, y en lugar de participar de eso me enfoco, contemplo, analizo, estudio la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice: es vida y vas a encontrar vida. No se aparten tus ojos de contemplar este libro. Guarda sus enseñanzas en tu corazón, porque los que las hallan encuentran la vida y son medicina para todo tu cuerpo. Y esto es tan poderoso, y es en donde no entiendo a veces la necedad del ser humano. Yo he participado de casos de personas que están bajo el sometimiento duro de una enfermedad en su cuerpo, y con dolores duros que tú y yo no hemos experimentado. Los dolores más grandes que tú has experimentado, tal vez mujeres, como el del embarazo, no se comparan a los dolores de un cáncer o de un infarto. Y sin embargo, cuando estas personas, a pesar de su dolor físico, contemplan la palabra de Dios, se dan cuenta que su espíritu comienza a vivificarse. Y es tan fuerte y poderoso esto, que las dolencias del cuerpo se minimizan. La manera en la que Dios, en su infinita sabiduría, diseñó nuestro cerebro es para ejercer y para ejercitar su capacidad contemplativa, que es lo que le permite entender que la meta no es llegar a la cima, sino que la meta es lograr extraer de cada etapa y de cada nivel que Dios nos permite vivir lo necesario para lograr madurar y alcanzar la verdadera realización como una creación de Dios. Dios diseñó de esa manera nuestro cerebro, y se nos está escapando, se nos está yendo. Nuestro cerebro lo hemos sometido a esta locura, a esta carrera de locos, en donde, aunque tú lo niegues, has caído en ella y has estado envuelto en competir y cómo puedo lograr, y quiero mejor esto y quiero mejor aquello, y se nos está escapando la vida que Dios nos quiere dar. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 13. Porque ve lo que Dios quiere producir, ve el propósito de Dios, muy diferente al propósito en el que, repito, el mundo está metido en esta carrera de locos. Efesios 4, versículo 13. ¿Me ayudas a leerlo fuerte y con convicción? Palabra del Señor dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que solamente unos privilegiados lleguen a la meta? Nos está diciendo la palabra, hasta que nada más los privilegiados lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No, nos está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos, varones, mujeres, a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que vemos implícitamente en lo que acabamos de leer? ¿Vemos las consecuencias de una vida en competencia? ¿O vemos los beneficios de una vida contemplativa? Tú dime. Vemos los beneficios de una vida contemplativa, de una vida que no está compitiendo, que no es su afán competir para demostrar yo soy mejor que tú. No, entiende y comprende, Dios diseñó mi vida para comprender que mi cerebro, en lugar de estarlo utilizando en esta competencia, puedo venir a contemplar la palabra de Dios y recibir de ella lo que yo necesito para que mi construcción sea sólida. La manera en la que Dios diseñó mi vida es que en cada etapa que yo tengo, cada nivel, en lugar de solamente tomar lo que necesito para alcanzar la cima, no, me quedo en ese momento aprendiendo lo que Dios puso en cada etapa y que me va a garantizar el tener la información necesaria para ahora sí poder seguir construyendo más sólidamente. Y esto aplica desde niños. Un niño tiene que disfrutar su niñez. Ese es su propósito. Eso es lo que Dios diseñó para ellos. Su imaginación, su creatividad, sus travesuras, su curiosidad. Pero ¿qué es lo que buscan los padres modernos? No. Clases de piano, fútbol, karate, en el club de poesía y ajedrez. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo sea el primero. Y no celebramos el día de hoy tantos niños virtuosos, genios que decimos, Dios mío, mira, 3 años y cómo toca el piano. Dios mío, 5 años y juega mejor que Ronaldinho. Y celebramos todo eso y no nos damos cuenta que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que ese pequeñito disfrutara su etapa y tomara lo necesario de ella, que le iba a ayudar a poder soportar la siguiente etapa, que es la adolescencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando llegan a la adolescencia, como no lograron extraer lo necesario, comienzan a haber debilidades en sus estructuras. Y la adolescencia es una etapa muy difícil, que si no está echada sólida sobre el fundamento de una niñez muy bien vivida y de unos padres que entendieron cómo guiar a su hijo, a su hija, para entender lo que era necesario, la adolescencia trae muchos problemas. Mis hijos no han llegado a la adolescencia, pero conozco a muchos padres que hablan de esa etapa como una de las peores. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de contemplar todo lo que Dios trajo en esa etapa. No, el adolescente ya quiere tener relaciones sexuales, ya quiere tener su propia independencia, y lo alcanza y lo logra en algunos casos. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Mayor destrucción. Pero el adolescente que se toma el tiempo y entiende lo que tiene que aprender de esa etapa, los padres que comprenden cuál es el plan de Dios para su hijo, para su hija, y en lugar de traer estas ideales, es que yo quiero que sea doctor o yo quiero que sea licenciado, no, mejor se bajan a su nivel y tratan de comprender qué está pasando en mi hijo y en mi hija en estos momentos en los que sus hormonas se están desestabilizando, desequilibrando, hay esta cuestión de inseguridad. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Mi propósito en esta etapa no es empujarlo a que sea el siguiente doctor, el siguiente abogado. No, es cómo le ayudo a que entienda que es en los momentos cuando puede confiar más en Dios. La meta no es que por la competencia solo unos cuantos privilegiados lleguen a la cima, sino que todos podamos llegar a la unidad y participar de la plenitud de Cristo. Y he aquí uno de los aspectos más destructivos de las religiones.
Pon atención, he aquí uno de los aspectos más destructivos de las religiones, que su énfasis es marcar las diferencias, diciéndose entre ellas como niños inmaduros: mi papi es mejor que el tuyo. Eso es lo que pasa en las religiones, que terminan inmaduramente simplemente diciendo: mi Dios es mejor que el tuyo. Y por eso es el problema de las religiones, y por eso hemos enseñado que la religión no sirve en absoluto para nada, y cualquiera que construye su vida en religión está construyendo sobre arena movediza, porque ese no es el propósito de Dios, que estemos compitiendo con las demás religiones para ver quién tiene el verdadero Dios. No. El propósito de Dios es muy claro. Es el ser humano el que insiste neciamente en negar el propósito. Acompáñame al Salmo 46:10. Este es el propósito de Dios. No que estemos compitiendo a ver quién tiene la mejor religión o el mejor Dios. El propósito de Dios es Salmo 46:10. Ya que lo encuentres, ayúdame por favor a leerlo fuerte, porque debe de resonar en nuestro cerebro y debe de salir de estos niveles competitivos para entrar a niveles contemplativos, en donde encontremos el beneficio de esta lectura. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Sigan compitiendo, sigan en esta carrera de locos, sigan ustedes tratando de demostrar que son los mejores. Aún como cristianos, peleense entre ustedes a ver quién es el mejor orador, quién es el mejor predicador, quién es el que más dinero da, cuál es la iglesia más grande, quién ha escrito más libros. Sigan compitiendo. ¿Eso nos está diciendo? No, y por eso es que inclusive dentro del cristianismo hay tanta toxina, tanto veneno que nos está asfixiando, porque Dios nos está diciendo: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Paren esa carrera de locos. Frenen ese activismo en el que han caído, que ni siquiera pueden pasar 10-15 minutos sentados a la mesa con sus familiares, y comiencen a entender que yo soy Dios. ¿Qué pasaría si todo el ser humano hiciera esto? ¿Seguiríamos peleándonos entre religiones? No. Todos con vergüenza, todos con humildad, terminaríamos reconociendo: Él es Dios, el único y verdadero Dios, que no se ha escondido, que se ha revelado y se ha manifestado para que todo aquel que quiera lo pueda encontrar. Que es simplemente que tú salgas y decidas descansar, reposar, contemplar la creación, contemplar la maravilla del universo, del atardecer, de la misma vida, comenzar a darte cuenta: tiene que haber Dios, tiene que haber un solo Dios verdadero. Tiene que haber alguien creador, con una sabiduría infinita, con un poder absoluto. El problema es mi mente, no es Dios. El problema es que cuando alguien llega a la puerta y toca, y yo me asomo y veo que traen una Biblia, comienzo a temblar, porque digo: ay, vamos a empezar a debatir y vamos a empezar a tener problemas. Mejor dejo la puerta cerrada y no entramos en debates. No, porque no es competencia. Es que abras la puerta y los recibas con una sonrisa de alguien que ha estado en quietud y que ha conocido quién es Dios, y que entonces puede hablar de una manera en la que pueda abrirle los ojos a aquellos que todavía están peleándose en esta actitud de religiones. La voluntad de Dios, repito, es que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento y a la plenitud de Cristo. Y volviendo ahora a los nuevos hallazgos en la neurobiología. Esta serie se ha fundamentado en parte en los hallazgos en la ciencia. Es sorprendente de veras. ¿Por qué? Porque los mismos científicos que años atrás no le daban crédito a la Biblia, que se les hacía un libro arcaico, ahora están en humildad. Algunos, tristemente, rindiéndose ante la verdad de cómo Dios creó las cosas. ¿Qué es lo que han encontrado los estudiantes de la neurobiología, de la neurociencia?
han descubierto que nuestro cerebro responde con patrones saludables, neuroeléctricos y neuroquímicos cuando llegamos a niveles de contemplación intelectual y razonamiento profundo, en lugar de simplemente tomar información superficial para alcanzar un fin pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Los científicos se dieron cuenta que cuando una persona está sujeta a un vicio, a una maña, a algo que lo está esclavizando, cuando la persona permite que su cerebro entre a estos niveles de contemplación intelectual, de razonamiento profundo, comienza entonces a ver un balance y un equilibrio en su cerebro, en donde las situaciones neuroeléctricas y neuroquímicas comienzan a acomodarse y traen niveles de satisfacción y de realización mucho más profundos. Ahora ayúdenme a hacer un análisis breve de un día común y corriente en la vida de una persona. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestro cerebro participe de momentos contemplativos y reflexivos profundos? ¿Con qué frecuencia? La persona se levanta en la mañana, y en la mayoría el día de hoy en estas culturas tecnomodernas, lo primero que hace es correr a su cuenta de Facebook o Twitter para ver qué hay de nuevo. Cuando una persona, antes de alimentar su espíritu con una contemplación profunda y estudio de la palabra de Dios, no, corre a el Facebook para poder entonces subir su comentario. Mira, esto es tan absurdo que la persona, inclusive, me ha tocado ver el caso, que en lugar de poder estar sentado, sentada en un restaurante y disfrutar de una comida deliciosa, su preocupación es tomarle la foto y subirla para que todos vean qué exquisito se ve lo que está enfrente de él o de ella, pero que tristemente no se tomó el tiempo, por estar ansioso con esta competencia, de realmente disfrutar ese alimento. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Por competencia, el padre, la madre se levantan y están con el reloj corriendo, ¿verdad? Y lo único que están haciendo es caer en un piloto automático destructivo, que en lugar de tomar de cada mañana de algo hermoso que Dios quiere que experimentemos, de convivir el nuevo día como familia, de que el papá y la mamá levanten a los hijos y les digan: hijos, un nuevo día, nuevas oportunidades, vamos a buscar a Dios, vamos a darle gracias. No, están corriendo y apúrate y báñate y ponte esto y ponte aquello y desayuna, y ya se nos hizo tarde y se nos está escapando tiempo precioso que podríamos utilizar para sentarnos todos a la mesa, poder desayunar como familia juntos y salir cada uno a sus diferentes ocupaciones con la paz de Dios. Se nos está escapando. Cuando sentados a la mesa, después que llegas del trabajo, en lugar de poder convivir una vez más con tu familia, estás estresado por lo que ocurrió en el trabajo y estás con 5 cosas al mismo tiempo. Estás comiendo, escuchando a tu esposa, atendiendo a tu hijo, y en tu smartphone tratando de contestarle a alguien, en tu tableta viendo la bolsa de valores, y estás tratando de hacer 5 cosas a la vez y te crees muy eficiente. Cuando Dios no nos diseñó para poder estar haciendo 5 cosas a la vez. Dios nos diseñó para hacer una cosa a la vez y concentrarnos en eso que estamos enfocándonos y hacerlo bien. Y ya que nos cercioramos que lo hicimos bien, entonces pasar a otra actividad. Pero no, el día de hoy las personas modernas se creen muy capaces, muy maduras. ¿Por qué? Porque puedo manejar, ¿verdad? Tengo 2 celulares, tengo una tableta, tengo mi laptop, tengo todo en orden, la bolsa de valores, en la cuenta del banco. No, Dios no nos diseñó para eso. Y estamos asfixiando nuestro cerebro con estas formas tóxicas de vida. Analiza a los adolescentes y a los jóvenes del día de hoy. Han perdido su capacidad de imaginación y cada vez se aburren más ante el videojuego con la mayor realidad virtual, cuando se les escapa vivir la única realidad que Dios les está permitiendo vivir. Se aburren.
¿Y qué es lo que termina haciendo la tecnología? Crearles el juego más sorprendente todavía y con una realidad virtual mucho más espectacular, que por unos 5 minutos lo deja ¡wow! Pero después se aburre y se les está escapando vivir la única realidad que Dios les permite vivir. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que la ciencia ha encontrado? Y lo que ha encontrado es, como ya lo he repetido en otras veces, lo obvio. ¿Qué ha encontrado la ciencia? Lo obvio, lo que era de esperarse, lo que alguien que cuando utiliza su cerebro de la manera correcta, inclusive el sentido común, nos lleva a comprender esto obvio. ¿Qué han encontrado? Que estas sociedades altamente competitivas, al estar simultáneamente en una pantalla de videojuego, en otra pantalla viendo una película, en el smartphone mandando mensajes, en su tableta estar comunicándose en las redes sociales, en su laptop viendo la bolsa de valores, sus niveles de ansiedad, depresión y apatía han aumentado como resultado, dando baja autoestima, consumismo compulsivo, desórdenes alimenticios, aumento del índice de la masa corporal, aumento del deseo de satisfacer los deseos y apetitos carnales, puntajes bajos en el crédito, altos niveles de endeudamiento, puntajes bajos en las escuelas. ¿No es lo obvio? Y aquí es en donde quiero transmitirles un testimonio personal. ¿Me toleran? Porque al estar yo estudiando este material, yo estaba absorbiéndolo. Y desde que comencé este estudio, de veras, cada preparación del mensaje es algo que me quedo yo maravillado de lo que Dios ya nos había dicho. Y que hasta ahora unos cuantos científicos se han tomado y ahora sí el valor de exponerlo. Y estaba yo sumergido cuando de pronto mi hijo Joen, papi, ayúdame porque estoy construyendo esto y se me está rompiendo. Y yo, frustrado, hijo, espérame tantito por favor, estoy estudiando, espérame. Y me volvía al mismo párrafo. Papi, pero es que mira, por favor, hijo, por favor, espérame. Y regresaba al libro y de repente llegaba por este otro lado mi Abris. Papi, ¿cómo está mi moño? ¿Te gusta mi moño? Y yo, hija, y sí, por favor, déjame estudiar, permíteme. Y regresaba al párrafo y de repente llegaba Sari por acá y cárgame, y se quería subir y yo... Y la manera antigua, la forma en la que yo actuaba y reaccionaba bajo los planos antiguos, ¿cuál crees que era? ¡Ah! Basta ya, ponte en tu lugar, tú vete para allá, ve con tu mamá, yo no te puedo cargar, déjenme estudiar. Y fue tan claro para mí en ese momento porque lo estaba viviendo. Y en ese instante Dios comienza a traer su palabra y comienzo a comprender y comienzo a entender. Y digo, no, esto no es lo que Dios quiere. Yo tengo que dedicarle a cada tiempo la atención necesaria. Por eso es la frustración. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi libro y corro con mi hijo sin desconectarme del libro. Y tengo ansiedad porque quiero regresar a lo que estaba haciendo, pero mi hijo me está demandando atención. Y porque tengo amor por mi hijo y cierta tolerancia, lo escucho mientras no me colme la paciencia. Pero estoy en ese debate. Y finalmente trato de calmarlo y regreso al libro y viene mi hija y me jala para acá. Y viene mi otra hija y es una tensión que se las estoy poniendo con este ejemplo, pero tú pásala a tu vida a los niveles más complicados. Y dije, no, tengo que desconectarme. Yo no puedo iniciar otra actividad si no pongo una pausa a esta actividad. Lo que me hace reaccionar así con mi hijo es la ansiedad que tengo porque no puedo terminar de leer el libro, porque no puedo salir del mismo párrafo desde hace media hora. Por lo tanto, bajo el libro y me desconecto del libro. No tiene por qué ya venirme a cargar. Ahora paso a la actividad de tomar tiempo con mi hijo y de asegurarle que el tiempo que le estoy dando es verdadero, no está compartido.
te lo estoy dedicando a hacerle comprender. Lo más importante, hijo, es que entiendas que tú eres más importante que el libro que estoy leyendo. Y vengo con mi hijo y lo ayudo. Me desconecto ya de la ayuda que le di a mi hijo y trato de regresar al libro sin tener ya la carga de que mi hijo se quedó enojado. Y viene mi hija, ¿ok? Bajo el libro, me desconecto del libro y me conecto con mi hija y le dedico el tiempo necesario que ella tiene para fortalecer su autoestima, porque es lo que ella quiere que papi le diga qué hermosa se ve. Y cuando yo me aseguro con una sonrisita, entonces digo, cumplí el objetivo y me regreso a mi libro. Y ahora llega mi hija que se quiere subir y quiere estar conmigo, y en ese momento digo yo, ella es más importante. Muy bien, lo hice. Y a los 3 les di su tiempo. Me sentí bien y vuelvo a iniciar la lectura. Y papi, es que mira, otra vez ayúdame. Y papá, ¿qué es esto? Y yo dije, Dios mío, lo puse en práctica. ¿Cómo? Y esto es lo que Dios me reveló. Y a mí me sirvió muchísimo. Estás formando a tus hijos y te va a costar mucho trabajo. Porque ellos apenas están construyendo su vida y la van a construir en base a los materiales que tú les brindes. Así que entiéndelo, estás en una etapa en donde no tienes que tomar nada más lo necesario para que te garantice llegar a la siguiente etapa. No, vive esta etapa, porque esta etapa es sumamente importante para que te garantice que tus hijos y tú puedan ir a la siguiente etapa. Inviérteles tiempo, despréndete de esas actividades, métete con ellos. Te va a costar trabajo porque tú tienes tus actividades, pero en un futuro te va a quitar dolores de cabeza cuando en unos 2, 3, 4, 5 años tú puedas estar sentado a la mesa leyendo tu libro y levantar la mirada y ver que tus hijos y tus hijas están en paz, en una actitud contemplativa, cada una dedicándole el tiempo necesario a cada cosa, sin niveles de ansiedad, que es lo que el día de hoy tiene a las familias en locura. Y yo dije, Dios mío, gracias. Gracias. Yo quiero la reconstrucción. No es fácil, pero Dios sabe cómo está reconstruyendo. Pon atención a lo siguiente, por favor. Dios nos diseñó para enfocarnos en una sola actividad a la vez, de tal manera que dediquemos nuestra máxima atención y nuestra máxima capacidad de resolverla se activa. Pon atención a esto, por favor, es sorprendente. La manera en la que Dios nos diseñó no fue un cerebro multifacético que puede estar dirigiendo varias cosas a la vez. No. Ese es el plano antiguo. Esa es la forma en la que la serpiente quiere envolver a las sociedades el día de hoy, en esas sociedades altamente apáticas, depresivas y ansiosas. No, Dios diseñó nuestro cerebro para que nos enfoquemos en una sola actividad a la vez, de tal manera que le dediquemos nuestra máxima atención. ¿Y sabes qué sucede? Que nuestra máxima capacidad de resolverlo se activa. Cuando antes, ¿qué era lo que tratábamos de hacer? Traíamos 3, 4, 5 cosas que nos traían con la cabeza tensa. Veníamos a tratar de resolver algo. No podíamos pensar bien por estar nosotros con tanta tensión en la cabeza. Y el problema que estaba enfrente de nosotros, no teníamos ni idea de cómo resolverlo. Pero Dios nos dice, no, despréndete de todo eso que te está atando. Ubícate en el momento, abre tus oídos y tu atención total a lo que está sucediendo, y si lo haces, tu capacidad de resolverla se activa, porque yo la puse en ti. Y vas a empezar a tener creatividad y vas a saber cómo resolver ese problema que antes se te hacía imposible de resolver. Y entonces vas a poder vivir con mayor eficiencia. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Es lo que quiere que nosotros comencemos a hacer. Son los nuevos planos sobre los cuales Él quiere construir. Bajo los antiguos planos de construcción,
estaban saturados de estrés, pensamientos tóxicos, necedad, altivez, materiales de construcción que estaban impregnados de competencia. Esos eran los antiguos planos. Los nuevos planos de construcción están llenos de vida, están llenos de vida. Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para matar, destruir y robar. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y yo les pregunto, ¿quieres la vida en abundancia? Tenemos que reconstruir, pero para poder reconstruir tenemos que remover. Remueve todo lo que Dios te está mostrando, me está mostrando, y vamos a darnos cuenta de algo sorprendente que Dios va a hacer. Vamos rápidamente ya para terminar. Vamos a regresar a la construcción de la Torre de Babel, porque quiero poner de su atención una vez más esta situación. Génesis 11:6. Génesis 11:6 nos dice lo siguiente: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. En otras palabras, todo lo que se propongan lo van a lograr. Y esto, sin el temor de Dios, es destructivo. No es constructivo. No es una virtud. Es destructivo. Y esto es lo que ha llevado a muchos a decir: no necesito a Dios. Yo soy el propio arquitecto de mi vida. Tengo dones, capacidades, talentos. Ve hasta dónde he llegado. Ve la sabiduría, el poder, los recursos que tengo. Muy bien. Mira lo que Dios nos dice en los nuevos planos. Proverbios 16:3. Esto es lo que Dios nos dice en los nuevos planos. ¿Me ayudas a leerlo con convicción? Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor la reconstrucción de tu vida, y tu capacidad real se va a manifestar sin estar infectada por la competencia. Encomienda a Dios tu construcción. Cada mañana levántate y dile: Dios, sigue la obra de demolición. Estás demoliendo cosas de mi vida que me estaban estorbando. Yo no puedo pretender seguir construyendo mi vida nada más con parches y seguir dejando los fundamentos equivocados de pie. Se tienen que derribar. Sí, duele. ¿Por qué? Porque tengo que admitir, tengo que reconocer mis errores. Tengo que inclusive ir con las personas que tan ufanadamente les demostré que yo estaba bien, para decirles: me equivoqué. Y eso duele. Pero esa es la obra de demolición. Eso es lo que Dios quiere arrasar, que salgamos de esos niveles tóxicos, para entonces comenzar a levantar la construcción que Dios quiere. Así que encomendemos nuestra vida a Dios, y Él va a afirmar nuestros pensamientos. Si en lugar de darle la espalda al verdadero arquitecto y constructor de nuestra vida, a Dios Padre, a Dios Cristo y a Dios Espíritu Santo, decidimos aceptar y recibir de Él la obra de reconstrucción, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Voy a repetir y con esto termino. Mira, si en lugar de darle la espalda al verdadero arquitecto y constructor de nuestra vida, y esto no es nada más para los que están fuera de la iglesia, inclusive los que estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arquitecto constructor, que es nuestro Dios, nos da órdenes y nosotros decimos: no, yo tengo que ir. No, yo no lo hago. Que él o ella lo haga, pues yo no lo hago. Entonces, por favor, si nosotros decidimos, en lugar de darle la espalda al verdadero arquitecto y constructor de nuestra vida, a Dios Padre, a Dios Cristo y a Dios Espíritu Santo, y en lugar de esto decidimos aceptar y recibir su obra de reconstrucción, por favor, vamos a ver lo que va a suceder. Marcos 9:23. Y con esto termino. El hombre y la mujer se afanan en negar a Dios para construir sus propias obras. Y sí, el hombre ha hecho cosas portentosas, grandiosas, sin Dios. Y se ufanan, ¿verdad? Se presumen de... Sí, pero ve lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, si decidimos tomar en cuenta
sus nuevos planos. ¿Me ayudas a leerlo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si lo puedes comprender, el ser humano negando a Dios dice que todo lo que se proponga lo va a alcanzar. Pero si el fundamento no es Dios, se va a derribar todo lo que construyó. Pero el que pone a Dios como su arquitecto y constructor de su vida y obedece a los nuevos planos que Él nos da, ve lo que se abre. Esto sorprendente nos dice, tú tienes el fundamento, has puesto tu vida en mí, estás obedeciendo a mis mandamientos, estás respetando el plano de construcción que tengo para tu vida. ¿Crees? Sí. Al que cree, todo le es posible. ¿Puedes ver la necedad del ser humano? Ha llegado a hacer grandes cosas, pero nunca va a alcanzar esto. Nunca va a poder realmente participar de esto que Dios nos dice a su hijo y a su hija. Al que cree, todo le es posible. Así que ve tu vida. Ve todas las áreas que están derribándose por las malas decisiones que tomamos. Analiza tu familia. Ve la situación en la que está viviendo tu familia por haber seguido los planos equivocados, por haber permitido los pensamientos tóxicos y la necedad y la altivez y la competencia. Y Dios te está diciendo, nos está diciendo, al que cree, todo le es posible. En tu vida, aunque tú creas que no era posible el poder ser libre de vicios, de adicciones, que cuando tú analizabas tu familia y veías los niveles de destrucción que habían llegado a tu pareja o a tus hijos y tú pensabas que era imposible, cuando tú mismo ves tu cuerpo y a lo mejor tienes una enfermedad que el mundo tacha de incurable y Dios viene y te dice, no te dejes llevar por los antiguos planos. Los nuevos planos dicen, al que cree en Dios, al que lo pone como el fundamento de su vida, todo lo que crean les va a ser posible hacerlo. Bendito Dios, gracias Señor, porque nos estás cada vez más, mi Dios, revelando tu verdad. Algunos ya habíamos escuchado porque tenemos más años, pero no había llegado realmente a derribar muros rígidos que habíamos levantado. Pero ahora, mi Dios, vemos cómo se están demoliendo. No hay dónde escondernos. O estamos o no estamos. Y si estamos, tú vienes a arrasar con todo lo que está estorbando. Porque tu meta es levantar una reconstrucción preciosa, nueva, en cada uno de los que en humildad y en obediencia decidimos seguir tus nuevos planos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.